majestad de Cristo Jesús en la tierra. Vamos a seguir con las enseñanzas que hemos venido hablando desde la velada. En la velada estamos ahorita hablando acerca de comunión. En la velada hablamos de adoración, hablamos de alabanza, hablamos de la exaltación. La semana pasada Isar compartió acerca del equilibrio en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar de la oración, que también es una parte muy importante para tener comunión en el Espíritu. Porque no hay otra posibilidad de nuestra capacidad como seres humanos de que podamos tener una comunión espiritual, si no es a través del Espíritu Santo. Eso pues todo lo sabemos, ¿verdad? Para que todos lleguemos como iglesia a un mismo pensar, a un mismo sentir, a una misma forma de hablar y de estar unidos en el Señor. Lo podemos lograr, tal vez oramos individualmente en casa, tenemos esa no voy a decir hábito o costumbre, porque entonces sería religioso. Si nosotros en casa lo hacemos diario, como tengo que orar porque los pastores me recomendaron, porque la hermana me recomendó que orara, porque a la hermana le pasó cierta o cual cosa y me dijo, ora hermana, y va a cambiar las cosas. Ay, por eso voy a orar. Pero cuando se resuelve el asunto, pues entonces dejo de orar, ¿verdad? Porque ya se resolvió. Bueno, pero en la comunión del Espíritu, nosotros siempre vamos a estar unidos por el Espíritu Santo, entonces tendremos esa comunión para poder estar juntos y que la oración sea parte de nuestra vida, se vuelva parte de nuestra respirar, de nuestro existir, de algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la oración todos sabemos que es una comunicación con Dios, es hablar con Dios. Hablamos con el Señor por medio de la oración. Es la forma en que nuestro espíritu se comunica con el Señor para que Él nos diga qué hacer, cómo actuar, cómo caminar y cómo guiarnos en este mundo. Bueno, vamos a empezar por la lectura en Hechos 4 y vamos a ver cómo sí es posible tener una comunión en el Espíritu por medio de la oración, porque sí pasó. Hechos 4, versículo 23. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Es la que yo tengo aquí. Muy bien, ¿ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos la mayoría? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Bueno, voy a leer acá. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les voy a hablar un poco acerca de lo que de esta parte que dice que los principales y los ancianos les habían dicho. Venimos hablando acerca de, antes de llegar al verso 23, el capítulo viene relatando acerca de cómo Pedro y Juan fueron apresados porque estaban hablando del Señor, porque estaban predicando la palabra. Entonces los encierran los sacerdotes y en este momento entonces hay un enfrentamiento donde ellos les dicen, ustedes no pueden seguir haciéndolo, no lo pueden seguir haciendo, porque entonces si ustedes lo siguen haciendo va a haber consecuencias de eso, ¿sí? Y los sueltan, porque no hay algo que los acuse finalmente, no los acusa nada para que ellos sigan encarcelados. Entonces, cuando ellos son libres, viene esta parte. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús.
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Bueno, ¿les suena esta parte donde ellos dicen que tembló el lugar cuando estaban unidos? ¿Les suena la historia? Antes ya había pasado. Si usted lee Hechos capítulo 2, si no lo ha leído, le encargo que lo lea. Hechos capítulo 2 habla acerca de eso, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y se posa como lenguas de fuego. Y entonces empiezan a hablar diferentes lenguas y ya usted seguirá con la historia en casa. Acostumbramos a veces medir la espiritualidad por si alguien ora más, o por si a alguien el Señor le responde enseguida, a lo mejor alguna petición que le está haciendo. Y entonces pensamos, el hermano es más espiritual, yo le voy a pedir que ore por mí y le voy a encargar que le pida al Señor eso por mí, porque yo ya tengo mucho tiempo pidiéndole y pues a mí no me ha respondido, pero el hermano se ve que sí, el típico, Dios a ti sí te escucha y a mí no, ¿no? Sí, ahora vamos a derribar esos pensamientos que de años han estado en nuestra cabeza y que nos han estorbado, finalmente, para tener una buena comunicación y una buena comunión en el Espíritu, juntos como iglesia y con el Señor. ¿Sí? En el verso 24, a ver, lo voy a leer, lo voy a tener aquí, ya usted lo puede leer aquí atrás. En el verso 24 dice: al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron. Aquí, ¿a quién cree que se refiere cuando dice al oírlos? ¿Al oírlos quién? Veníamos hablando de que Juan y Pedro salieron de la cárcel y dice que vienen, puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron. ¿A quiénes les contaron? A la iglesia. Para ellos, su prioridad y su primer pensamiento no fue, ya estoy libre, ya me voy a ir a mi casa y voy a pensar en lo que me pasó y voy a orar al Señor y voy a encontrar la paz en Él porque sí estuvo fuerte. Me estuvieron amenazando y estuve encarcelado toda la noche y sí me voy a ir a mi casa y pues nos vemos, Juan, te busco, porque voy a ir a mi casa, ¿no? Para ellos no fue así. Para ellos lo primero que dijeron es, vamos con la iglesia. Voy con la iglesia. Le voy a platicar a la iglesia lo que pasó. ¿Sí? Ellos probablemente los maltrataron, sí, seguramente sí, porque los judíos, y tanto los judíos como los romanos, pudimos ver, con el Señor fueron muy malos, entonces yo no creo que a ellos, que estaban predicando el Señor, pues los trataran bien, ¿verdad? Entonces, seguramente los maltrataron, pero ellos lo primero que pensaron es, estoy en libertad, voy con la iglesia, voy con los hermanos, voy con los que saben de lo que se trata, de los que saben de lo que hablamos. Y fueron con los hermanos entonces y les empezaron a contar lo que había pasado. ¿Sí? Entonces, cuando les cuentan a los hermanos, ¿qué dice el texto, el 24? Dice, ellos habiéndolo oído, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los escucharon? Alzaron unánimes la voz a Dios. La iglesia no dijo, ay hermano, ya cenó,
¿Ya comió? Venga, vamos a comer y pongan las mesas porque nos van a platicar de qué se está tratando todo esto y nos ponemos, hermana, tráigase por favor el pozole y los tacos porque los hermanos seguramente no han comido, entonces vamos a comer todos juntos. No, la iglesia cuando escuchó lo que, los chilaquiles, cuando escuchó lo que habían pasado los apóstoles esa noche, alzaron unánimes la voz a Dios. En ese momento la iglesia entendió en el espíritu, vamos a ver de qué se trata. De esto se trata, de estar unánimes. Y todos juntos, dice, alzaron la voz. Alzar la voz es ese, Señor, ¿ese es alzar la voz? ¿Qué es alzar la voz? Gritar. Yo me imagino que en ese momento dijeron, Señor, te damos gracias y te damos la gloria. Pero no dijeron eso. Ahí dice lo que dijeron. Dijeron, soberano Señor, tú eres el rey que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos empezaron su oración reconociendo al Rey de Reyes. Empezaron, toda la iglesia dice, unánimes alzaron la voz. O sea, yo me imagino que había niños, que hasta niños, los niños también entendían de qué se trataba y los niños también levantaron la voz reconociendo al Señor de todo. No había obviamente quien los dirigiera, no dijeron, hermano, yo digo que hay que orar por Juan y Pedro. Entonces, hermano, vamos a, por favor, todos pongan atención, vamos a orar, yo voy a empezar y quien quiera continuar, pues continúa la oración. No había quien lo hiciera. Porque todos en ese momento entendían el espíritu de lo que se estaba tratando. Entonces todos, dice que alzaron la voz unánimes, en un mismo espíritu, entendiendo de qué se trataba. No había, dice, busqué qué significado tiene unánimes y dice que es un acuerdo total en una misma mente y en un mismo propósito. Cuando estamos unánimes tenemos un acuerdo total, todos pensamos lo mismo, no estamos pensando, yo voy a pedir, no decimos, vamos a orar y, yo voy a pedir por mi trabajo, yo voy a pedir por mi hermano que está enfermo, voy a pedir por mi patrón porque se ha portado mal conmigo y quiero perdonarlo. Sí, no oramos en eso, no oraron así, ellos entendieron, se trata de persecución, oramos y damos reconocimiento primero al Señor. Y entendemos de qué se trata y todos vamos a orar lo mismo. Nadie les dijo, vamos a orar en esto, vamos a orar en aquello. Y a veces, como iglesia, sí esperamos que alguien nos diga en qué vamos a orar. Sí decimos, hermanos, vamos a orar porque tenemos gratitud al Señor, porque todos estamos aquí. Entonces así es, Señor, gracias porque todos pudimos venir, porque el autobús nos separó, porque el Uber no me tardó o porque el camino estuvo bueno. No había tal cosa. Todos entendían que necesitaban orar y hablar en lo mismo. Porque no se trata, hermanos, de como iglesia solo congregarnos y llegar y decir, yo ya me congregué. Y estuvo aquí el hermano dirigiendo y el pastor nos dijo, vamos a orar, y todos oramos, ya estuvo bien. Mi domingo estuvo de lujo, porque todos nos pudimos juntar. No se trata de estar juntos solamente, o de congregarnos, el domingo no vino hermano. ¿Por qué no vino hermano? Estuvo bien buena la oración. Me la perdí, ni modo, hermano, para la próxima. No se trata solamente de eso. Se trata de que aún si yo no vine espiritualmente, yo estoy en comunión con el hermano. Yo sé que el Señor siguió hablando de una comunión y de una unidad perfecta en el espíritu. No llego el siguiente domingo pensando y diciendo, hermano, es que no vine porque fíjese que me pasó, porque yo sé que hay, de antemano yo sé que hay quien está orando por mí o no. Sí sabemos. La iglesia oramos unos por otros en la semana. Sí lo hacemos. Y hay un respaldo del Señor en ello. ¿Sí? Entonces,
Esto hizo la iglesia cuando escuchó acerca de lo que estaba pasando con Pedro y Juan. Vamos a ver el versículo 25. Ahora vamos a seguir leyendo. El versículo 25 dice: Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos, el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo ungido, Jesús. La iglesia conocía la palabra. La iglesia, cuando oraba, hablaba de la palabra. La conocía. Sabía que en la palabra estaba el respaldo del Señor. No oraban cosas que no entendieran o cosas que no estuvieran en la Escritura. En esta parte ellos están diciendo todo lo que había pasado. Están diciendo: se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon. Ellos sabían esa historia, ellos sabían de esa escritura, y entonces en su oración ellos la podían hablar. Porque yo he estado pensando, ¿por qué a veces nos da pena orar? Que decimos a los muchachos, principalmente a los jovencitos, vamos a orar, ¿quién quiere orar? Y los muchachos empiezan así. Y se mecen de un lado a otro y medio levantan la mirada, pero no quieren ver. Incluso como adultos nos pasa, también como adultos nos pasa. Y a veces decimos: es que le da pena al hermano, le da pena a la hermana, o le da pena al muchacho, a la niña, le da pena orar. Y pensándolo fríamente, cuando yo no conozco a una persona, cuando yo llego a un lugar donde yo no conozco a nadie, yo soy así. Llego y nada más llego y buenas tardes, y pues uno se queda parado, ¿no? Así esperando a ver si reconoce alguna cara o si alguien viene a saludarlo. ¿Por qué? Porque no puedes llegar con la fiesta por dentro y decir: hola, ¿cómo están? Yo soy Emi, quien quiera, yo vivo en tal lugar. No llegas así, no llegas así. Bueno, Johan sí lo creo que llega así. Pero no llegamos así. ¿Por qué? Porque no conocemos a nadie, ¿no? Si llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie, y nos ha pasado a todos, si llegamos y nada más nos quedamos así quietecitos y calladitos y pues con pena porque no conocemos a nadie. Pero si ya conocemos a alguien, ya llego: hola Adri, ¿cómo estás? Y me junto con Adri. Y ya entonces sí, ya se vuelvo con Adri. Pero si no conozco a nadie absolutamente, pues sí me quedo así quietecito y espero que alguien hable conmigo. Entonces, si eso lo trasladamos al momento de la oración, es algo similar. Si tú no conoces a Dios, si tú no has tenido esa plática con Dios seguida, o continuamente, más bien, es natural que te dé pena. Sí, es natural que cuando te digan: vamos a orar, aparte de que no conozco al Señor y no sé qué decirle, todos me van a escuchar. Todos van a escuchar que a lo mejor no sé qué decirle. ¿Sí? Esa puede ser una de las razones. Otra de las razones puede ser que desconozco la Escritura. Cuando desconozco la Escritura, entonces yo entro en una angustia, y entonces empiezo a hablar con el Señor, a orar con el Señor en angustia. Señor, yo te pido por favor que esta semana tú no nos dejes sin comer, porque tú sabes, Señor, que mis hijos están chiquitos y que necesitan. En angustia, porque mi esposo no tiene trabajo, Señor, yo no tengo trabajo, yo he buscado y no tengo, y no sé qué va a pasar con angustia. Estamos orando en angustia y pidiéndole al Señor que nos responda a una oración angustiada. Cuando la palabra dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y el Padre las alimenta. Mira los lirios del campo, que el Señor los viste.
con sus múltiples colores. Y dice, ¿acaso no podrá hacer eso por ustedes su Padre? Entonces, cuando yo conozco esa palabra, entonces yo ya no oro diciendo, Señor, por favor, provéenos de lo necesario y danos, Señor, aún más, porque mira que nosotros hemos sufrido por muchos años. Ya no oro así. Aparte, si usted no se acuerda de eso, puedes recordar el Padre Nuestro. Hay una parte del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Y usted se acuerda de eso y dice, tal vez ha pasado porque sí, algunas veces a lo mejor hemos pasado, que no tenemos al otro día y no sabemos qué va a pasar mañana en la economía, ¿no? Entonces, podemos recordar, el Señor dice que el pan nuestro de cada día nos los dé hoy. Bueno, Señor, yo te doy gracias por lo que hoy me diste. Y te doy gracias por lo que tú hoy hiciste por mí. Porque recuerdo esa palabra, el Señor me va a dar mañana lo que será para mañana. Porque también en Mateo lo dice, cada día su propio afán. ¿Sí? Entonces, hoy viví los afanes del día de hoy. Hoy me tropecé con que no hubo trabajo, porque no tuve esto, porque no tuve aquello, bla, bla, bla. Pero mañana ya serán otros afanes, otras cosas por las que hay que pensar. Entonces, si cuando oramos a veces no sabe, o porque me ha tocado escuchar que algunas veces algún hermano me dice, es que yo no sé qué decir, por eso yo no oro. Hermano, si usted no sabe qué decir, hay un libro, mire, se llama Biblia. Usted puede leer en este libro y se puede saber desde este momento que va a hablar con el Señor. ¿Sí? No desconozca la palabra, hermano. Yo le animo a que usted lea la palabra, no como religiosidad, porque si lo hacemos como tengo que leer, porque tengo que orar, entonces vamos a caer tarde o temprano, vamos a caer en esa angustia, en la angustia, ¿sí? Entonces, cuando oremos, cuando nos toque el momento de orar al Señor, usted recuerde la palabra. El Espíritu Santo se la va a recordar. ¿Sí? Si usted la tiene, el Espíritu Santo se la va a recordar. Yo cuando mis hijos eran niños, me decían, es que yo no me acuerdo. Y decía, pues te vas a acordar y el Espíritu Santo te va a recordar de lo que tú has leído. Si tú no has leído, pues no te va a recordar nada. Obviamente, ¿qué te va a recordar? Si no tienes nada. Pero lo que tú tengas, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Entonces, lea, hermano, lea la palabra para que usted siempre tenga algo en qué pararse, siempre tenga algo en qué posicionarse. Vamos en el versículo, ¿qué dijimos? 27, ¿verdad? Muy bien, sigamos la lectura ahora del versículo 29. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y acaba con ellos, y que fuego los consuma, porque nos torturaron en la noche y porque no nos querían dejar salir, pero les comprobamos que somos verdaderos. ¿Así dice la Escritura? ¿Así dice? Dice, mira sus amenazas y acaba con ellos, fulmínalos, porque me trataron mal. Y porque tú dices que la venganza es tuya, entonces acaba con ellos. ¿Sí dice así la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice en esa palabra? Mira sus amenazas y concédenos seguir hablando de tu palabra. Con todo de nuevo es con libertad, sin temor. ¿Sí? Ay, Señor, hermano, yo les pido al Señor que me dé la gracia para que usted lo entienda en su espíritu, porque es muy necesario.
Es un arma muy necesaria que como iglesia necesitamos, que espiritualmente nos va a sacar de muchos apuros. La oración bien enfocada y en comunión, hablando siempre con mi hermano, teniendo el mismo pensar, la misma idea, la misma palabra que nos guíe. Entonces, volvamos, dice, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Ellos no le pidieron al Señor que los librara. No dijeron, Señor, nos están amenazando, líbranos, que no nos vean, yo puedo seguir predicando, pero que no me vean. Yo voy a salir de mi casa, pero hazme invisible, Señor, que no me vean para que no me maltraten. No pidieron eso. Pidieron que el Señor les permitiera seguir proclamando su palabra. Sabían de lo que se trataba. Los hermanos, los apóstoles sabían de lo que se trataba. Sabían que la palabra que el Señor había dejado era necesaria, era importante para que otros la supieran, para que otros fueran libres, para que otros pudieran saber lo que ellos estaban entendiendo en ese momento. Ellos lo sabían. Entonces eso le pedían al Señor, permítenos seguir hablando de la palabra sin temor. Entonces, cuando estamos en comunión tenemos la seguridad de que el Señor nos va a respaldar. Ese es un respaldo del Señor. Sabemos que el Señor nos respalda cuando estamos en comunión, cuando todos estamos pensando lo mismo y pidiendo al Señor lo mismo, enfocados en lo que vamos a hablar. Ay, sí, voy bien. No perdemos de vista la posición que tenemos en el Señor. Sabemos lo que somos y por eso Él dice, permítenos hablar sin temor. Sin temor porque sabemos quién nos respalda, sabemos quién está con nosotros y que nos va a proveer de lo necesario en el Espíritu para hacer las cosas. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo de qué se trata la comunión en la oración. ¿Sí me estoy dando a entender o no me están captando? ¿Sí? Bueno, entonces, si sabemos ahora que la oración es muy importante como cuerpo, entonces yo le voy a pedir que de aquí en más usted le dé esa importancia. ¿Cómo? Va a decir, pero sí se la doy, creo que sí estoy atenta a orar y sí estoy atenta a obedecer lo que el Señor me pide. Bueno, le voy a pedir que de aquí en más usted no ocupe la oración para hacer otra cosa. A veces somos muy dados a, necesito ir al sanitario, pero no voy porque a lo mejor me van a voltear a verme y van a voltear a ver quién viene y no quiero. Entonces voy a esperar que digan, vamos a orar, todos cierren sus ojos, entonces ya me voy. Y ahí ya nadie me va a ver. ¿Sí? Entonces la oración no lo ocupe para ir al sanitario. Vaya con confianza, si usted necesita ir, vaya, hágalo. Pero no diga, voy a esperar que todos cierren sus ojos para entonces ir. No lo haga para eso. ¿Por qué? Porque también somos responsables de enseñar a los niños cómo es. Si mi hijo me ve que yo ocupo la oración, el tiempo de la oración, yo lo ocupo para checar si me llegaron mensajes, para salir al baño, o para, me encontré al hermano y lo saludé. Si mi hijo ve eso, él va a crecer creyendo que la oración para eso es. Y a la hora que uno le diga, vamos a orar, el niño va a decir, pues, ¿qué digo? Porque yo no vi que mi papá me enseñara, yo no lo vi en mi papá o en mi mamá. Entonces, o en el hermano músico que estaba ahí enfrente, también no lo vi, ¿no? Porque el hermano músico a lo mejor ocupó el momento de la oración para salir a la tienda a comprarse un agua o algo así, ¿no? Entonces, el momento de la oración y el momento de la palabra es para estar concentrados en eso,
no para estar pensando en que recibió un mensaje y ya me pica por abrirlo, ¿quién es? ¿Qué me dijo? ¿Para qué me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? Y no, no es para eso. El tiempo de la palabra, el tiempo de la oración es para estar concentrados en ese momento. ¿Por qué? Porque nos unimos como iglesia y tenemos esa comunión como iglesia. En la semana usted puede ver sus mensajes a la hora que se… porque también pasa que si estamos en el trabajo, ahí sí tenemos cuidado, ¿no? De no ver los mensajes en el trabajo, porque me vayan a llamar la atención, o porque si voy manejando me van a infraccionar. Pero en la congregación sí ocupamos el celular porque me llega un mensaje, y lo checo, ¿quién será? Y ahí estoy buscándole quién, y estoy viendo allá el que está predicando y estoy acá así. Y ya lo veo, y ya le contesto, ya. Entonces, el momento de la oración y el momento de la palabra es para que todos estemos en un mismo espíritu y para que todos estemos recibiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si cuando nos vamos a la casa, que empezamos a pasar diferentes cosas allá y vamos a orar juntos, entonces usted va a orar por otra cosa. Va a estar orando por quién sabe qué cosa, porque en el momento en que estuvimos aquí juntos, no tuvo esa comunión con el hermano. Algo que a mí me sorprendió de este pasaje también fue que dice que cuando los apóstoles les contaron, los hermanos oraron, enseguida dijeron, Señor, Dios soberano, etcétera, etcétera. Todos supieron de qué íbamos a orar, todos supieron de qué íbamos a orar. Entonces, esa comunión sí se puede, porque si está aquí en la Escritura y nuestros hermanos de la iglesia primitiva la vivieron, entonces sí se puede, sí la podemos vivir, sí podemos tener esa comunión en el Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos al verso 30 entonces. Seguimos en la lectura, dice, extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. El verso 30. Ellos estaban orando porque se hiciera la voluntad del Señor. No estaban pensando en salir librados otra vez, o sea, decir, líbranos de esta. No, a mí me sorprende cómo la iglesia primitiva, los hermanos amaban al Señor de tal manera que ellos no pensaban en lo que les fuera a pasar después, porque ellos entendieron la parte de estamos muertos para el mundo, ya le pertenezco a Cristo y el morir es ganancia, ya, soy del Señor. Y ellos lo único que les importaba era compartir el evangelio. Y en el verso 30 ellos lo dejan bien claro porque dice, extiende tu mano y permite que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. Ellos pensaban en esto, en que la voluntad del Señor se hiciera. No estaban pensando en un bien propio, que tampoco estamos descartando, ¿verdad? Que ahora en adelante usted diga, ya no voy a orar por mis necesidades. No, tampoco, porque el Señor las conoce, pero está bien también que las hablemos con Él. Sí, está bien. Pero sí, como iglesia necesitamos llegar a esa comunión tal de pedir ya no tanto por mí, sino por lo que el reino necesita. ¿Qué necesita el reino? Que se hagan milagros, que se hagan sanidades, que haya, ¿qué más dice aquí? Sanidades, señales, que haya eso. Y yo creo que ya el Señor lo está haciendo. En varios de nosotros el Señor ya ha puesto con quién hablar de Él. Ya lo ha hecho. Entonces, si estamos en eso ahorita como iglesia, vamos a orar también por eso. Porque el Señor, para pedirle que Él sea el que haga las cosas, que Él nos permita ser partícipes de eso. Porque si bien el Señor está en nosotros y Él dice en su escritura que haríamos cosas mayores que Él las hizo. Él sanó, Él resucitó muertos, Él liberó endemoniados. Entonces, si Él dice que haríamos cosas mayores, imagínese entonces usted
cuánto poder le dejó el Señor a usted para hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando usted ore al Señor, pida eso también que pase en la iglesia. Y sabiendo siempre que tenemos el respaldo del Señor, siempre lo vamos a tener del Señor. Vamos a seguir la lectura. El verso 31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no solamente los apóstoles, no solo Juan y Pedro que venían de la cárcel y que habían sido maltratados. Todos, desde los niños, jóvenes, adultos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron seguir hablando de la palabra del Señor. ¿Sí? Hay ocasiones en que como iglesia vivimos cosas y yo quiero tomar el ejemplo, ahorita me permito, de mi hermano César. El hermano César, cuando él salió de viaje, él pensó en decirle a la iglesia y escribió: hermanos, me voy a ir de viaje por trabajo, bla, 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 etcétera, etcétera. Y durante los días ellos nos mantuvieron informados de lo que iba pasando, y cuando él regresó igual nos comunicó: ya voy de regreso. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de cómo necesitamos ver a la iglesia como prioridad. La iglesia necesita saber en qué ando. La iglesia necesita saber en qué estoy. Porque el respaldo que viene del Señor no solamente se lo da a los pastores o se le da a los hermanos de la alabanza, que muchas veces pensamos en eso, ¿no? Que solamente algunos los escucha el Señor, y no solamente algunos los escucha el Señor, nos escucha a todos, porque todos hemos recibido al Espíritu Santo. A todos el Espíritu Santo nos habita. Entonces, la semana pasada nos quedamos con los hermanos, aquí estuvimos comiendo y César nos platicó, nos dio el testimonio de lo que vivió en aquel lugar, cómo la pasó y cómo el Señor trató con él, trató con su vida, y glorificamos al Señor por eso. Denle el aplauso al Señor, porque Dios fue bueno con César. Fue bueno con él, lo trajo de regreso, lo cuidó en aquel lugar y pudo testificarlo. Y yo sé que fue también gracias a las oraciones de Gracia y Paz, porque cuando él dijo: oren por mí, Gracia y Paz nos unimos. No sabíamos a dónde iba, ni sabíamos lo que iba a pasar allá, pero nos unimos a orar por César. Entonces, hubiera sido muy glorioso, muy grato, muy emocionante saber, y que el Espíritu nos hubiera dicho que iba a pasar César por allá, ¿no? Hubiera sido padre. Sí, porque pudiéramos haber intercedido por ti. Podríamos haberlo hecho más. Hubiéramos hecho una labor espiritual mayor. Que bueno, ahora entendemos que el Señor tenía un trato contigo y que por eso permitió que pasara lo que pasó. Pero en adelante a mí sí me gustaría que como iglesia supiéramos qué plan tiene el Señor para los hermanos y pudiéramos orar específicamente por eso, porque eso nos hace comunión, eso nos hace ser uno como cuerpo. Saber, mi hermano está pasando por él, y que estemos todos orando en lo mismo, pensando en lo mismo, y no estemos pensando en: híjole, quiero acabar la reunión porque ya me quiero ir, ya como que me aburrió, Jamie, no le estoy entendiendo mucho, no, ya me dio calor, sino que estemos entendiendo, hermanos, de qué se trata, de la comunión en el Espíritu que el Señor nos permite tener por medio de la oración. Nosotros definimos muchas cosas espiritualmente por medio de la oración. En la oración nosotros podemos definir si pasan o no pasan las cosas, porque ese poder nos dio Cristo. Cristo nos dio ese poder. Eso nos da, tenemos esa habilidad como iglesia. Cuando somos cuerpo de Cristo, tenemos esa habilidad para poder mover las cosas espirituales, detener las que no pueden proceder
y darle avance a las que el reino necesita que sucedan. Podemos hacerlo. Y hoy en la mañana me llamó la atención que nuestra hermana que nos visita nos decía y nos testificaba, el enemigo quería y ponía trabas para que hoy no estuviera aquí, pero yo le dije, hoy no. Y yo dije, gloria a Dios, porque ella dijo, necesito congregarme y voy a buscar la manera y voy a hacer lo necesario para congregarme. Y ella, o sea, me gustó mucho cuando ella dijo, pero yo le dije, hoy no. Entonces dije, wow, eso es pararse con autoridad y decir, esto se hace porque yo lo digo, porque soy hijo del Señor. Ahí sí, porque soy hijo del Señor y conmigo nadie se mete y te pongo un alto. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 4. Filipenses es una carta que de mucho ánimo. El apóstol nos la dejó para que tengamos ánimo como hijos del Señor. A ver, ¿qué es? Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, ¿ah? Yay. Filipenses 4, del 4 al 6, vamos a leer. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. En esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo nos quiere decir que la oración sea nuestro regocijo. Que sea esa alegría profunda e intensa que nace de la relación con Dios. Ese es el regocijo. Una relación profunda e intensa. Nace de tener una relación con el Señor. Entonces el apóstol Pablo nos dice, regocíjense. Y por eso en el 6 nos dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué? Porque ya nos dijo antes, regocíjense. Vivan en regocijo siempre. Y nos da la instrucción de cómo orar. Dice, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ore al Señor, ruegue al Señor y dele gracias al Señor. No se queje con el Señor, no se queje, no le diga, Señor, yo ya muchos años te pedí por esto y no pasa nada. ¿Qué pasó? Yo voy, me congrego. Sí, hermana, dime. ¿Hacer el ruego? No, o sea, delante de Dios con toda oración y ruego. Un ruego es una actitud, ¿sí? Cuando queremos algo o cuando pedimos algo, ¿sí? Pongo el ejemplo de los niños porque más lo hacen los niños. Cuando los niños quieren algún permiso o quieren comprar algo, papi, porfa, pa, ándale. No, te dije que no. Pa, ándale, pa. Eso es un ruego. Estar. Así es. No, yo me refería a orar con ansiedad, con queja, con, Señor, es que ya hace mucho tiempo y tú no. No, Señor. ¿Por qué? Porque venimos hablando de que en comunión pedimos a favor del reino. Cuando hablamos por comunión, pedimos a favor del reino. Porque si te acuerdas, aquí en Hechos, ellos oraban y decían, te rogamos, que ellos nos amenazan, pero te rogamos que tú nos permitas hablar con autoridad. ¿Sí? Ellos no se centraron en decir, híjole, me amenazan y entro con miedo y Señor, yo te pido por favor que tú me des valor. No, ellos decían, Señor, permítenos seguir hablando. Permítenos seguir hablando. A esa parte me refiero. ¿Sí me expliqué?
En el 6. Ajá. Y al inicio del verso dice, no se preocupen por nada. Entonces es que ese ruego y esa oración sea sin preocupación. Por eso dice, con acción de gracias. ¿Puedes rogar? Sí, sí, ruega, porque aquí en la escritura dice que roguemos, pero que ese ruego sea sin preocupación. Dice, no se preocupen por nada. Exacto. Muy bien, Yane, gracias, gracias. Me gusta porque son una iglesia que están viendo si es así o si no es así. Muy bien, Yane, gracias. Gracias por tu aportación. Muy bien, entonces nos recomienda eso el apóstol Pablo, que nuestra súplica y nuestro ruego sea sin angustia. No se angustia, hermano. Aquí nos dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué? Porque como bien decía mi hermana Janet, el Señor ya lo tiene solucionado todo. Entonces, nada más usted ore y ruegue con acción de gracias. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otra. Ahí mismo en Filipenses, vamos a ver Filipenses 1, el verso 3. Del verso 3 al verso 6. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo pedía una comunión en el Evangelio. ¿Cómo será tener una comunión en el Evangelio? ¿Alguien puede entender cómo es tener una comunión en el Evangelio? ¿Cómo? Estar enlazados con Dios. ¿Qué más? ¿Cómo puede haber una comunión? Nosotros, ¿cómo podemos tener una comunión en el Evangelio? Aquí, gracia y paz. ¿Cómo puede tener una comunión en el Evangelio? ¿Cómo? Disposición. ¿Sí? Janet. Exacto. También. Muy bien, Janet. El Espíritu Santo guiándonos. ¿Alguien más tiene? Así es, buscando aprender. Exacto. Mari. Adri, gracias. Muy bien.
Sí, en efecto, todas las cosas que han aportado, todo tiene que ver con la comunión en Cristo. Pero Pablo habla de una comunión del Evangelio. Hemos estado hablando, estableciendo cosas del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sí usted ha estado atendiendo lo que es el Evangelio en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Ha estado entendiendo cuál es su identidad en Cristo? ¿Sí? Por eso oraba Pablo entonces también. Oraba Pablo porque lo que habíamos recibido, lo que hemos recibido como evangelio, que es morir a nuestra naturaleza y dejar que sea Cristo el que vive en nosotros, entonces eso no se modifique. En ese entonces había muchas corrientes, bueno, aún ahora, recién estuvimos en el Zócalo y están hablando acerca de la madre, espíritu madre. Dios Madre, están hablando de una corriente así, de Dios Madre. Quieren llevar el feminismo a la deidad, ahora, ¿no? Son corrientes. El Espíritu Madre, exacto, exacto. Esa es la corriente que ahorita se está moviendo y que mucha gente sí tiene tiempo y sí se para y sí escucha y que a lo mejor muchos sí están creyendo en eso. Pero, y en ese tiempo también pasaba, porque en otras cartas también podemos leer a Pablo decirles y exhortarles a que ellos, lo que han creído de los apóstoles, ellos caminen en eso. Uh-huh. Como la rueda de la fortuna. Uh-huh. Ya veía la iglesia y en la iglesia había diferentes expresiones, perdón, y veía diferentes experiencias, y en la iglesia que veía después del tiempo ya no era la misma iglesia del principio. ¿Me estoy explicando? Porque la fe se fue modificando. Porque la enseñanza del evangelio que yo recibí desde el principio, no me ocupé de mantenerla intacta.
Yo permití que las experiencias de la vida y que el mundo me golpeara y que el mundo me convenciera de ciertas ideas, de ciertas situaciones. Yo le fui diciendo sí, y entonces mi fe ya no se parece a la que yo tuve al principio. Y eso no es lo más grave. Perdón que ya me extendí poquito. Lo más grave es que mi fe ya no se parece a la de mi hermano con el que estoy caminando. ¿Me explico? Ya no se parece porque la iglesia ya no mantuvo la comunión en el evangelio. Y entonces tenemos una congregación, una iglesia, la iglesia de Jesucristo, donde la fe se comienza a particularizar. La fe comienza a hacerse algo particular, individualizar, y cada uno tiene una fe diferente. Y Pablo dice, ¿por qué? Si yo les prediqué un mismo evangelio a todos y el evangelio fue uno solo. ¿Qué hizo que se modificara el evangelio y que el evangelio pierda la comunión? La experiencia en la vida. Porque le dimos a la experiencia de la vida más peso que a lo que escuchamos del evangelio. No nos ocupamos de mantenernos firmes en el evangelio y de pronto nos fuimos modificando. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo ora para decir, oro para que mantengan, para que su comunión en el evangelio sea desde el primer día hasta ahora. Porque la naturaleza del evangelio y la naturaleza de la iglesia es que cuando la iglesia creyó, esa fe se mantenga y esa fe comience a crecer, a madurar y a multiplicarse. Pero de pronto Pablo puede ver que ni creció, ni maduró, ni se multiplicó. Entonces, ¿qué pasó? Es que su fe se movió. Por eso una oración de Pablo específica es, desde el primer día hasta ahora, que se mantenga su comunión en el evangelio. Lo mismo que creyeron, la esencia del evangelio permanezca en la iglesia y no se modifique. Como decía la pastora, muchas veces ahora pasamos en el centro y, oiga, ¿tiene 5 minutos? Yo dije, ¿para qué? Como vi que traía una Biblia, dije, pues voy a escuchar qué dice. ¿Usted ha escuchado, perdón, se me fue la frase otra vez? Espíritu Madre. Del Espíritu Madre o de Dios Madre, algo así dijo. Es bueno, ese asunto es, si está Dios Padre y Dios Hijo, entonces, ¿quién es la Madre? Y la conclusión es, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Que al final yo digo, bueno, tienes una gran revelación, ahora el Espíritu Santo es la Madre. ¿Y eso en términos prácticos qué? ¿Me estoy explicando? Pero ahora hay tanta corriente de la que necesitamos estar entendidos, y como dijo Pablo y oraba, que la comunión en el evangelio se mantenga. Y eso es algo que tenemos una tarea particular cada uno de nosotros, guardar nuestra fe desde el primer día en el evangelio. No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de el evangelio. ¿Qué creímos? ¿Qué creímos cuando recibimos del Señor? ¿Sabe qué creíste cuando tú recibiste del Señor? Tú creíste quién eres para el Señor. Tu identidad. Que la fe es suficiente, que el sacrificio fue suficiente. Esa es tu identidad. Si de pronto en el caminar alguien nos comenzó a convencer, ¿qué crees? Que no es suficiente el Señor, necesitas hacer esto, necesitas hacer allá, necesitas hacer acá, y la gente, ¿en serio necesito? Y empieza a hacer cosas porque necesita hacer puntos para agradar a Dios. Dice Pablo, se movieron del evangelio original. ¿Sale? Gracias. Síguele. No, ya. Sí, ya, era, sí, específicamente era todo lo que yo iba a decir después. Nada más como comercial, hermano. Estamos estudiando de corazón a corazón. Y eso sí es muy importante porque ese es evangelio. Ese sí es evangelio. De cómo nosotros vamos a hablarle a la gente para que crea lo mismo que nosotros creemos. Que somos uno en Cristo, que el Espíritu Santo nos dirige. Bueno, ese estudio es para que yo le enseñe a una persona nueva
que su identidad en Cristo, pero que también Nicole le enseñe a otro joven, a otra jovencita, su identidad en Cristo, pero Nicole le dijo lo mismo que yo le dije a él. No, Nicole le dijo otra cosa. No, Nicole le habló de sanidades y yo le hablé de morir o de renunciar, o de que el Señor lo va a librar de todo y que a él nadie lo puede tocar porque ya es hijo de Dios. ¿Sí? No. Para eso entonces está que usted pueda, por favor, se los ruego, estudie con la iglesia de corazón a corazón, de verdad. No podemos estar moviendo el evangelio como lo decía ahorita el pastor y como Pablo oraba y rogaba. Yo creo que Pablo, el Señor le permitió verlo, que nos viera a nosotros, y por eso decía, por favor, les ruego y oro por ustedes, para que ustedes estén parados en Cristo, y de ahí, desde el primer día que usted dijo, soy de Cristo, hasta el día que el Señor lo recoja, usted sea de Cristo. Entonces, por favor le pido, si usted se ha atrasado, vaya a Facebook y busque la enseñanza y póngase al corriente. De verdad, hermano, es muy importante y es muy necesario que todos hablemos lo mismo. ¿Sí? Ya el jueves pasado nuestros hermanos José y Lupita estuvieron acá en la casa. La casa está abierta. Si usted quiere tener comunión, venga a la casa y acá reciba la enseñanza igual. Si usted la quiere ver en su casa, en la comodidad de su casa, hágalo también. Pero por favor, yo le pido que vaya al corriente para que no esté hablando usted otra cosa que no sea evangelio. ¿Sí? Bueno, entonces dicho ya esto, concluimos que espiritualmente la oración viene del Espíritu. Y el Espíritu nos une y nos hace uno. Y entonces, conociendo la palabra, podemos pedir al Señor y Él nos va a establecer. Siempre en su palabra nos va a establecer. Siempre. ¿Sí? Entonces, voy a usar la frase que usa a veces mi esposo. Si usted tiene alguna duda de lo que yo enseñé hoy, me pregunta a mí. Porque si le pregunta a mi esposo, él no le va a responder porque lo enseñé yo, porque yo lo dije. ¿Sí? A él pregúntale lo que le enseñó, a mí pregúnteme lo que yo enseñé. Y vamos, yo quiero que oremos, hermanos, hoy. Que oremos unos por otros. Yo le voy a pedir que tome alguno, le voy a pedir a los músicos que también participen en esto. Tome algún hermano, alguna hermana. Recordemos que somos cuerpo de Cristo y que no es hermanas con hermanos, hermanos con hermanos y jóvenes con jóvenes y niños con niños. No, busque algún hermano de todos los que estamos aquí, con el que nunca ha orado también, no agarre al mismo. Vaya con un hermano con el que nunca ha orado para que usted tenga comunión espiritual y su espíritu se haga uno con el espíritu de ese hermano. Entonces, le pido que lo haga, por favor, que se levante, vaya a buscar algún hermano, alguna hermana y ore con él. Ore con él. Acá está Nicole y está su amiga, está José Juan, que todavía, su prima, todavía no están. Acá está mi hermana, la que está delante de César. Zaira, se me fue, discúlpame, Zaira. Aquí está Zaira. Zaira nos visita por primera vez, bendecimos al Señor porque Él añadió otra vez al cuerpo. Gracias al Señor. Acá está Abraham, el pastor. Con José. ¿Sí?